nos acompaña Rolando Escaró, jefe de internacionales de Latina Televisión, porque vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos que tienen lugar mañana, no en una semana, un mes. El gran día llega mañana martes, el supermartes como también se le denomina, más allá de la elección primaria. El supermartes es cuando nos acercamos ya a la necesidad de definir finalmente quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Si será Donald Trump, expresidente, o Kamala Harris, actual vicepresidenta. Y la gran pregunta que nos hacemos desde aquí es: ¿cuánto puede afectar esta elección el presente y futuro de migrantes latinos, pero sobre todo los miles de migrantes peruanos en el gigante del norte? Rolando, buen día. Una elección no bastante reñida, súper reñida, pero cuéntanos, por favor, Pedro, cómo llegamos a la gran elección de mañana, 5 de noviembre. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Fátima, ¿qué tal? Bueno, un proceso, como bien has señalado, que tiene pendiente a todo el mundo. Se trata de la nación más poderosa del mundo, evidentemente. Mañana se elige finalmente, comienza este proceso, aunque no es precisamente que ya haya comenzado. Un dato peculiar es que Estados Unidos tiene una función del llamado voto anticipado. Así es que personas pueden registrarse para votar y solicitar votar antes de la fecha establecida, que es precisamente el día de mañana. Y sobre esto se estima que ya hay cerca de 75 millones de personas que ya votaron. Wow. Sin embargo, en Estados Unidos no funciona el proceso electoral como aquí, que nosotros tenemos un flash electoral y tal. Las encuestas señalan una diferencia muy ajustada entre Kamala Harris y Donald Trump. Algunas encuestas marcan una diferencia de 1%. Imagínate. En promedio es 1 o 2%. Ligera ventaja de Kamala Harris, pero lógicamente todo esto puede cambiar. Hay estados, como te contaba, que ya han votado de manera anticipada en diferentes estados. Cada estado tiene su propio reglamento, sus propias reglas para votar, aunque hay un reglamento federal para todo el país. Cada uno varía un poco los requisitos para este voto anticipado. De hecho, Donald Trump ya votó, Kamala Harris votó el día de ayer. Wow. Hay personas que también votan por correo, o sea, te puedes inscribir y enviar tu tarjeta de voto, tu cartilla electoral mediante correo. Entonces, tienen diferentes mecanismos. Ahora, Rolando, tú lo acabas de mencionar muy bien, el voto anticipado. Ojo, como bien también has señalado, aquí nunca se espera un flash electoral, a no ser que la diferencia entre un candidato y el otro sea realmente abrumadora, algo que no ocurre hace ya varios años, varias elecciones, pero sí se espera que el candidato perdedor anuncie, conceda el triunfo de su oponente. Y difícilmente mañana tendremos esa imagen. Según todos los pronósticos, a partir de encuestas nacionales en Estados Unidos, indica lo que muchas veces denominamos nosotros un final de fotografía. ¿Esto qué consecuencias puede tener, Rolando, el día de mañana? ¿Esto puede agudizar la polarización política que se vive hoy en los Estados Unidos? O también, retomando el tema inicial que te planteaba, ¿de qué forma sitúa o coloca a los latinos en el presente y futuro de esta nación? Bueno, hay que tener en cuenta que tanto demócratas como republicanos coinciden en el tema del control de la migración. De hecho, Kamala Harris ha sido vicepresidenta del gobierno de Joe Biden y ella estuvo encargada del tema migratorio. Sin embargo, recibió muchas críticas de parte de Donald Trump porque, claro, mucha cantidad de migrantes indocumentados entraron a Estados Unidos, se le permitió esto. Se espera que ella también extreme el control para los migrantes. Su promesa es ser más estricta con los migrantes. Y lo mismo que Donald Trump. Ahora, Donald Trump ha ido un poco más allá. Él ha anunciado que va a haber expulsiones masivas, deportaciones, se va a terminar el muro. Es un tema importante, ten en cuenta que son más de 10 millones, cerca de 11 millones de personas indocumentadas que están en Estados Unidos. Hay gran cantidad de migrantes y de hecho el voto latino es sumamente importante. Una de las cifras peculiares es que el voto latino podría terminar inclinando la balanza a favor de Kamala Harris, pero aunque no lo creas, hay muchos latinos que viven en Estados Unidos que apoyan a Donald Trump porque ya no quieren que vayan más latinos. Es lo que hemos visto en imágenes previas en estas últimas semanas. Quería preguntarte, Rolando, acerca de esta denominación de estados bisagra, que son 7 estados que se considera pueden definir la elección el día de mañana, porque hay estados que todo el tiempo votan republicano, hay estados que todo el tiempo votan demócrata, pero hay 7 estados que en las últimas elecciones han votado por uno u otro según se trate el candidato. Y esos 7 estados, en una elección tan apretada, podrían definir la elección. Cuéntanos sobre eso.
Claro, como tú bien señalas, el país usualmente está bastante polarizado en base a tendencias, si eres demócrata o si eres republicano. Hay estados que tienen una bandera ya implícita de ser demócratas o de ser republicanos. Texas, por ejemplo, es un estado característicamente republicano. Es un estado en el que nunca no se espera que ganen los demócratas. Es muy difícil. Sin embargo, como bien precisas, hay estados que en algunas elecciones han apoyado a demócratas o en otro han apoyado a republicanos. O sea, como que no definen la tendencia política que ellos van a tener. Son 7 estados en los que ambos candidatos han centrado toda su artillería durante la campaña para tratar de convencerlos, para tratar de jalarlos. Sin embargo, hay un factor muy importante, como te mencionaba, es el voto de los latinos, que podría inclinar la balanza. Usualmente los candidatos presidenciales se disputan mucho esos estados bisagra. Sin embargo, con la gran cantidad de migrantes que hay, obviamente no es que una persona llega y ya puede votar. Todos los migrantes que tienen sus documentos en regla y que se registran para votar pueden hacerlo. O sea, no es que cualquier persona que llega vota. Sin embargo, cada vez hay mayor cantidad de migrantes latinos que se inscriben para poder votar. Hay estados, por ejemplo, se estima que en promedio representan un 15% de todo el universo de electores. Imagínate, el voto latino representa un 15%. Una elección tan apretada es muy importante. Con una elección tan apretada de 1 o 2 puntos de diferencia, un 15% es bastante. Ahora, Rolando, estos estados bisagra, vamos a mencionarlos por si alguien conoce, tiene familiares que viven en esos estados, pero claramente son circunscripciones donde el voto ha ido en una u otra dirección, dependiendo mucho del candidato. Por ejemplo, son Wisconsin, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Las grandes ciudades de las que siempre hablamos, como pueden ser Nueva York o Los Ángeles, los extremos del país ya están decantados hacia una u otra dirección. Exacto. Florida es un estado que también se ha convertido muy republicano, vota muy republicano, pese a tener una importante injerencia latina. Exacto. Los Ángeles es otro estado que pese a tener y que tiene una presencia latina importante, ha estado votando latino, pero anteriormente votaba republicano. Por eso es relevante saber cuáles son estas 7 zonas donde el voto se va a disputar palmo a palmo. Y luego está el sistema de elección americano, porque no es como en el Perú o en muchos países que quien gana la mayor cantidad de votos emitidos se convierte en presidente o jefe de gobierno. Aquí el conteo de votos y por tanto luego de delegados es diferente. Cuéntanos un poco para entender. El sistema electoral de Estados Unidos es un sistema indirecto, se conoce como un sistema indirecto. No es como acá en el Perú que tú votas de frente por un candidato. A ti te simpatiza un candidato X y vas y votas por él. En Estados Unidos tú votas por un elector, es decir, votas por una persona que va a votar por ti. Hay un sistema que es muy importante, que un número clave, un número importante, que es 270. En Estados Unidos, cada estado tiene diferentes cantidades de habitantes y también diferentes cantidades de electores. Para cada estado le corresponde una cantidad de electores. Estados que tienen más habitantes tienen más electores. Pensilvania, por ejemplo, un estado bisagra, me parece que tiene 20 electores. Así es. Ahora, ¿cuál es la disputa ahí? Todas las personas votan por los electores. Son en total 538 electores. Entonces, el candidato que logra 270 electores ya es el que gana las elecciones. La gente cuando va a votar, vota por esos electores. Ahora, cada estado no es que funciona, mejor dicho, en base a los habitantes que tiene. Cada estado tiene 30, 20, 15, 50, 10 electores. Aquí lo peculiar es que en la mayoría de estados, el que gana, aún así ganes por una diferencia de un elector o de 40 electores, te llevas todos los votos. Es decir, si son 30 electores, por ejemplo, en un estado determinado, y tú ganaste por 16, los 30 tienen que votar por ti. Claro. Esto con algunas excepciones. Tú marcas Trump o Harris. Así es. Y quien gana en ese estado se lleva todos esos votos electorales. Como tú decías, son representaciones que de forma indirecta eligen al presidente, pero se inclinan en función a la mayoría de votos obtenida por ese estado. Se estima que en este momento, por ejemplo, Kamala Harris, según estas encuestas, según lo que se está viendo, podría tener una ligera ventaja sobre Donald Trump con algo de 217 electores confirmados para ella. No llega a los... Sin embargo, necesita 270.
Entonces todavía está un poco difícil que ella pueda llegar. Recuerda que tiene que llegar a los 270 para poder ganar las elecciones. Lamentablemente Donald Trump ya desde hace un tiempo está deslizando la posibilidad que hay un fraude en su contra. Algo que ya hizo con Joe Biden y que terminó con esa toma del Capitolio, ¿no? La última vez que recuerdo una elección apretada, apretada hasta cierto punto, pero en el que se pudo declarar un ganador esa misma noche, fue en el caso de Barack Obama, tanto cuando fue elegido como su reelección. Ya cuando Trump disputa con Hillary Clinton y gana finalmente, siendo una sorpresa porque se esperaba, según las encuestas, que ganase Hillary Clinton, luego cada elección ha sido de espera prolongada. Todo indica que mañana no veremos un ganador o ganadora en el correr de la noche, sino o muy de madrugada o probablemente días después. Así que vamos a estar muy atentos contigo. ¿Alguna reflexión final respecto a lo que debemos esperar? Es sumamente importante, no solamente está el tema de los migrantes, está también el tema de los conflictos internacionales y la política internacional. Hay que recordar que a nivel mundial son dos motores los que empujan la economía del mundo, China y Estados Unidos, y los dos en este momento están con una pugna por el control de las actividades comerciales en el mundo. Entonces es muy importante también analizar eso. Y aunque quizás no se sienta como antaño, pero siempre es importante la nueva administración política norteamericana, qué política va a desarrollar respecto a países como el Perú. Así que hay que estar muy atentos. Pero además, y aquí ya cierro contigo, Rolando, invitarlos a la transmisión especial que vamos a tener el día de mañana a través de toda nuestra multiplataforma con respecto a la elección. Gracias a ti, Pedro. Gracias, Fátima. Bien, Gracias. ¿Desde qué hora vamos a estar contigo, Rolando, en la multiplataforma? Bueno, desde muy temprano vamos a estar desarrollando porque, como te cuento, cada estado tiene su propio mecanismo y hay una diferencia horaria importante también con algunos estados. Cierto. Vamos a estar acá entonces y por internet, ya lo saben. Muchísimas gracias, Rolando. Vamos con más información.